Bien, continuando con este ciclo de exposiciones, hoy día vamos a abordar el tema de los corticoides. Y lo que estamos mostrando en la diapositiva se dice antiinflamatorios. Si contrastamos el poder, la potencia, la eficacia que tienen los corticoides, pues los colocamos de techo alto. Son aquellos corticoides de máxima potencia, en este caso antiinflamatoria, frente a otros grupos farmacológicos. Por ende, hoy día vamos a abordar la acción que tiene la prednisona, que pertenece a este grupo, la dexametasona, últimamente muy utilizada en COVID-19, el uso de la metilprednisolona, también la misma hidrocortisona, entre otros. Pero para esto también es necesario tener en cuenta no solamente el papel benéfico que cumple este grupo farmacológico, los corticoides, sino también tener en cuenta el rol como fármacos que generan también una alta tasa de reacciones adversas, en las cuales, desde luego, nos permiten circunscribir lo bueno y lo malo que tienen estos medicamentos y ante el cual, pues, necesitamos abordarlos de la mejor manera. En esta temática también vamos a dar mención qué viene a ser la inflamación de una manera muy sucinta, cómo es que el sistema inmunológico se involucra también en la inflamación, cómo es que el organismo frente a ello genera una respuesta y al final termina siendo una respuesta normal, la inflamación. Y cómo es que a través del cortisol, ojo, el cortisol, un elemento glucocorticoide endógeno, Dios nos ha brindado el papel a este cortisol de poder pues remediar su papel antiinflamatorio frente a la inflamación generada por el daño o injuria. Muy bien, esto es un poco el preámbulo que nos va a garantizar pues todo este tiempo respecto al uso de los antiinflamatorios denominados corticoides. Bien, en esta primera diapositiva lo que estamos observando es que la inflamación puede ser producida por un traumatismo físico. Alguien de repente está clavando algo y ¡zum!, se le pasó la mano y rápidamente en el dedito pues comienza a frotarlo, lo coge, le hace de todo. Y luego no necesitó de ningún medicamento y así como vino el dolor y inflamó, así se fue. ¿Sí? Igual, los productos químicos también pueden generar inflamación, ¿sí? Dependiendo de el grado de inflamación que estos puedan generar, desde luego, porque hay inflamación leve, moderada y hay severa, desde luego. Y los agentes infecciosos, los virus, la tan denominada tormenta de citoquinas, están, en este caso, generando inflamación, ¿sí? Las bacterias también generan inflamación. Por ende, el organismo enfrenta este daño, ¿sí? Lo enfrenta. Y eso de enfrentar termina siendo la inflamación propiamente dicha. Por ende, la inflamación es una respuesta normal frente a todo ello. Entonces, hablamos que la inflamación es una respuesta del tejido vascularizado a un estímulo injuriante. Por ende, es un mecanismo de defensa que tiene, en este caso, el organismo. Que la inflamación, ojo, existen signos cardinales como rubor, tumoración, calor y dolor, ¿sí? Y como causas o agentes etiológicos, así le llama también de la inflamación, son agentes vivos, tenemos a las bacterias, a los hongos, a los virus, y agentes no vivientes, los físicos y los químicos. He tratado de reunir toda una serie de investigaciones al respecto de inflamación y he tratado de consolidar dos cascadas en la inflamación, cascada 1 y cascada 2. Por eso he colocado cascada 1 en romanos y luego veremos la cascada 2 en romanos. El daño o la injuria en el cuerpo va directamente a la célula y en la célula la parte que es afectada es la membrana celular.
esta membrana celular, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El mismo daño activa fosfolipasa A2. ¿Qué cosa va a generar? Del fosfolípido que va, en este caso, es el constituyente de la membrana celular, se genera ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por un lado, la ciclooxigenasa lo convierte en prostaglandinas y por otro lado, la lipoxigenasa lo convierte en leucotrieno. Tanto las prostaglandinas como los leucotrienos generan calor, dolor, rubor y edema, es decir, inflamación. En esta cascada 1 que estoy observando, que las prostaglandinas y los leucotrienos generan inflamación. ¿En dónde? A partir de la célula que se fue afectada en su membrana celular. Muy bien. En cascada 2, una vez que se generó ya el daño a nivel de la membrana, es movido o se activa nuestro sistema inmunológico. Observen ustedes, el monocito va a migrar hacia el sitio de la inflamación, se diferencia, ahora lo vemos en macrófago, ¿sí? Aquí hay unas células, en este caso, en estas células llamadas macrófagos, hay unos elementos llamados receptores Toll-like. Así miren, Toll-like. Estos Toll-like es como una antenita que va percibiendo en dónde está, le permite observar la inflamación para poder dirigirse como un teledirigido, valga la redundancia, hacia el sitio de la inflamación. Y por ende, van a llegar y van a seguir generando inflamación con liberación de citoquinas y de radicales libres. ¿Correcto? Entonces, cascada 1, liberación de prostaglandinas y leucotrienos. Y cascada número 2, participación ¿de quién? Del sistema inmunológico. ¿Para qué? Para poder ir hacia ese sitio de inflamación y seguir liberando, en este caso, sustancias inflamatorias como citoquinas y seguir generando radicales libres para aumentar mucho más la inflamación propiamente dicha. Si consolidamos todo lo comentado, hay aumento de la permeabilidad en la zona de la inflamación, hay liberación de mediadores de la inflamación, hay una formación de sudado inflamatorio, quimiotaxis, el macrófago obedece y va hacia el sitio de la inflamación, hay migración de neutrófilos y de polimorfos nucleares, y hay, lógicamente, todo un sudado inflamatorio que finalmente te genera pues, la inflamación propiamente dicha. No olvidar entonces que la inflamación es una reacción protectora, es una reacción normal que tiene el organismo para poder enfrentar, ¿qué cosa? Al daño. Esa es la situación. Trata de enfrentar al daño, es una reacción protectora, que como hemos visto y acá en la diapositiva estamos observando, se da principalmente porque estamos aquí observando qué cosa, la membrana celular, aquí tenemos los fosfolípidos de membrana, los cuales pues están, ¿qué cosa? Están siendo atacados por el daño. Podemos también tener en cuenta que frente a esta situación el organismo no se queda cruzado de brazos, sino que hay una regulación endógena. Y esta regulación endógena lo que va a hacer es que liberar cortisol. Este glucocorticoide es nuestro antiinflamatorio endógeno. Este pone las cosas en su sitio, pone nuevamente las cosas en orden, ¿sí? ¿Cómo se libera este cortisol? Este cortisol lo tenemos todos los seres humanos. Fíjense, se va, en este caso, desde el hipotálamo se está liberando la hormona liberadora de corticotropina, la cual estimula a nivel de hipófisis para la liberación de ACTH, hormona liberadora, en este caso, hormona, ¿qué cosa? Adenocorticotrófica. Y esta ACTH a la vez actúa sobre la corteza adrenal para liberar, ¿qué cosa? Al cortisol, el cual pues llega a los diferentes tejidos en donde está la inflamación para tratar de volver las cosas a su basal. Este es nuestro corticoide endógeno, ¿sí? Este es, diríamos, el que tiene el poder antiinflamatorio endógeno. Muy bien, bajo este contexto, entonces, la industria farmacéutica, observando el papel que tiene este cortisol, empezó a sintetizar corticoides, ojo, químicamente, para aumentarle la potencia antiinflamatoria por un lado, ¿sí? Y generar, en este caso, cada vez más un compromiso de utilizar
corticoides, ahora sí, exógenos, para compromisos de inflamación leve, moderada o severa. Si estamos hablando de inflamación severa, ameritará un corticoide cada vez más potente si lo comparo con un corticoide de baja potencia, ¿a dónde se circunscribirá? A una inflamación mucho más, en este caso, leve a moderada. Esto es un poco la idiosincrasia de la síntesis de los corticoides que vemos en farmacias y boticas. Y ojo, que no requieren receta médica. La gente los utiliza muchas veces por automedicación. Entonces aquí vamos a ir viendo el papel que tienen los corticoides a través de la cascada 1. Recordemos, los fosfolípidos son atacados por fosfolipasa, generan el ácido araquidónico, y por un lado se sintetizan prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa, y la lipoxigenasa genera leucotrienos. Tanto prostaglandinas y leucotrienos están implicados en la inflamación. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, en cascada 1, como ya habíamos comentado, tienen que ver con la inflamación propiamente dicha. Recordemos brevemente, fíjense, que los AINES bloquean la ciclooxigenasa, también son antiinflamatorios, ¿sí? Pero solamente bloquean a este punto la ciclooxigenasa. Pero si lo comparamos con los corticoides, ¿quiénes son? En este caso, son aquellos de mayor potencia. ¿Y por qué? Porque bloquean a la cascada 1 en una zona mucho más arriba, ¿sí? Y al bloquean, ya no hay ni prostaglandinas ni leucotrienos. Al bloquear la fosfolipasa, ya no hay ni la vía de las prostaglandinas ni la vía de los leucotrienos. Por ende, son de mayor potencia que los AINES. Este es cascada 1. Y en cascada 2, recordamos, ¿sí?, que la inflamación también, los leucocitos migran, ¿sí? Los macrófagos migran, y el papel fundamental que tienen los corticoides es de inmunosuprimir, es decir, disminuyen la migración leucocitaria. De esta manera, lo que se va a generar es, ¿qué cosa? No solamente acción en cascada 1, sino también en cascada 2. Son altamente antiinflamatorios los corticoides. Su beneficio es espectacular. Son altamente benéficos bajo ese contexto. No olvidar que también todo fármaco, al aumentar una acción, también lamentablemente activa también la otra, es decir, aumenta sus reacciones adversas. Por ende, hay que tener mucha cautela en todo ello. Esto quiere decir que, fíjense, si observamos aquí en el linfocito, este es el linfocito, ¿sí? Normalmente vamos a mirarle aquí estos triangulitos llamados señales, dice señales de activación NF-kappa beta. ¿Qué significa? Que las sustancias inflamatorias activan estas señales, ¿sí? Van a activar estas señales. Este triangulito se une acá a su receptor, va a generar esta activación de proteínas y miren esta flecha va a llegar a nivel del ADN del linfocito, activando NF-kappa beta y ¿qué cosa generando? ¿Qué dice? Proteínas inflamatorias, ¿sí? Es decir, las señales de la inflamación terminan generando proteínas inflamatorias, desde luego. El papel que tiene el cortisol, nuestro glucocorticoide endógeno, ingresa, ojo, miren, ya ingresó, ahora lo vemos unido a su receptor de glucocorticoide, así se le llama, y va a experimentar una señal genómica. Se va hacia el ADN, en el cual, ¿qué cosa? Se une al elemento NF-kappa beta, aquí está, lo vemos, y esta X significa que lo está bloqueando. ¿Qué cosa bloquea? La síntesis de proteínas inflamatorias. Primer contexto. El cortisol lo que va a generar en el linfocito es el bloqueo de las proteínas inflamatorias. Muy bien. Y por otro lado también el cortisol, fíjense. Vemos este bracito, acá hay otro bracito más. También tiene su propia zona en donde se va a unir el glucocorticoide en el ADN. Se va a unir en su propia zona y lo que va a generar es inducción de proteínas antiinflamatorias.
¿Esto qué quiere decir? Que el cortisol tiene dos maneras de actuar. Disminuir las proteínas inflamatorias y aumentar las proteínas antiinflamatorias. Repito, disminuye las proteínas inflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. Es lógico observar entonces que el papel que tiene el cortisol, ahora lo estoy viendo en el linfocito, es espectacular, ¿sí? ¿Cómo es que normaliza la inflamación? Por ende, los glucocorticoides estamos observando que, por un lado, ojo, transreprimen y por otro lado, transactivan y por otro lado, transreprimen. Fíjense, esta proteína llamada lipocortina es la proteína antiinflamatoria, es la es la que queremos. Está aumentada la proteína antiinflamatoria. Está muy bien por allí, por eso es que la transactiva. Pero también disminuye las proteínas inflamatorias, ¿sí? Su nombre, hay muchas de ellas, le llaman NF-kappa beta. Disminuye las proteínas inflamatorias, me conviene que disminuyan las inflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. ¿Como quién? Como la lipocortina. Pero también transactiva otras cosas. Por ejemplo, transactiva la osteocalcina. Hay más osteocalcina. Esto que va a generar en un paciente que constantemente está tomando corticoides, la osteocalcina genera, como su propio nombre lo dice, osteoporosis. Y eso va a debilitar al hueso. También genera activación de colagenasa y hace que la piel se vuelva más débil, sobre todo cuando se utilizan cremas, los corticoides. Hay un testimonio. Justamente, una de las pacientes tenía problemas a nivel de piel, es decir, entre comillas, un problema. Las pecas que tenía, quería subsanarlas. Y alguien le recomendó, le dijo, pero ¿por qué no utilizas la betametasona en crema? Y esta paciente comenzó a utilizar la betametasona. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y efectivamente, pues, iba generando cada vez una mejor performance con la betametasona. Estéticamente, aparentemente era mejor. Pero observaba un detalle, que cuando salía y se exponía a los rayos solares, rápidamente generaba un problema en la piel, dolor y eritema. Recurre al médico y observa lo siguiente, pues. Se le menciona que el corticoide había debilitado de tal manera la piel que la simple exposición a la radiación UV de los rayos solares, la radiación ultravioleta, pues había generado tal debilitamiento de la piel que fácilmente generaba un eritema. Hay que tener mucho cuidado con la administración de las cremas, en este caso de corticoides. Hemos visto aquí en nuestro país que los problemas que tienen los pequeños, a veces los problemas el uso del pañalito, ¿sí? Los bebés que van generando un problema llamado pañalitis, es decir, hay un eritema en piel, ¿sí? Dicen se escalda. A veces, lamentablemente, la mala conducta y pobre cordura de la gente utiliza cremas de corticoides. Hablamos que el niño tiene el estrato córneo ciertamente inmaduro, el estrato córneo de la piel, que es la capita gruesa. Peor aún, vamos a estar generando mayor toxicidad en los corticoides. Hay que tener muy en cuenta también este tipo de situación. No por ser la vía tópica, no es exenta de problemas o efectos indeseables. Tener mucho cuidado. Los corticoides tenemos al cortisol propiamente dicho, tiene una potencia antiinflamatoria de 1, un tiempo de vida media corto, 90 minutos. La prednisona, la prednisolona, la triamcinolona, fíjense, aumentan su potencia antiinflamatoria, aumentan su tiempo de vida media y son de duración intermedia. Mientras que la dexametasona y la betametasona son las de mayor potencia antiinflamatoria. Y es, desde luego, las que revisten un mayor tiempo, una acción prolongada. Recordar lo siguiente, a mayor potencia antiinflamatoria, fíjense, la dexametasona, la betametasona, aumenta también sus reacciones adversas. Tener muy en cuenta, al aumentar su potencia antiinflamatoria, también aumenta sus reacciones adversas y son de especial cuidado. Los corticoides exógenos, los sintéticos,
vienen bajo diferentes formas farmacéuticas. Miren, la dexametasona viene vía oral, en tabletas, en ampolla, ¿sí? Tenemos para vía intramuscular o vía endovenosa. Fíjate también, los corticoides vienen asociados o combinados a antibióticos, como en el caso de las gotas oftálmicas, ¿sí? Vienen asociados con ciprofloxacino. Como también viene en crema, ¿sí? En crema, la dexametasona viene en crema, por ejemplo, viene asociado a un antimicótico como es el clotrimazol y a un antibacteriano como es la neomicina y viene en crema. Un producto ciertamente cuestionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corticoide, como va a debilitar el sistema inmunológico, ojo, también puede generar a la larga de estar utilizando cada vez más y más este tipo de cremas. La prednisona viene solo en vía oral, ¿sí? En comprimidos. La betametasona viene, ¿qué cosa? Vía parenteral y viene en crema, ¿sí? Ya habíamos observado que la betametasona y la dexametasona son los de mayor potencia antiinflamatoria y tienen desde luego mayor, ¿qué cosa? Reacciones adversas. También podemos observar que el caso de la fluticasona, la budesonida y la beclometasona vienen bien aleatoria. Me pregunto, ¿en qué problema de salud se podría recomendar o estaríamos viendo el uso de los corticoides? En el asma. Sí, vía inhalatoria por PAF se suele administrar los corticoides, pues tienen una acción antiinflamatoria en el problema del asma. Y, lógicamente, cuando se utiliza la vía inhalatoria, desde luego se minimizan también las reacciones adversas, ¿sí? Para este tipo de situación o alcance en el asma, hay espaciadores, hay aerocámaras que dependiendo de estos dispositivos médicos se puedan utilizar, es decir, sí, apropiadamente en lactantes, en menores de 4 años o en mayores de 4 años, en donde se utilizan aerocámaras. Desde luego que los corticoides tienen una función netamente de deterioro del sistema inmune. Les dije, aumentando la concentración, es decir, la potencia antiinflamatoria, aumenta su efecto inmunosupresor, aumentan las reacciones adversas. Desde luego tenemos infecciones oportunistas que pueden ser generadas, aquí observamos problema de candidiasis, cuando se administran en este caso los fármacos vía inhalatoria, problemas de herpes, básicamente, ¿sí? Cuando se utilizan vía tópica constantemente, ¿sí? Hay problemas neurológicos, también se ha podido observar el uso constante de corticoides, generan desórdenes neurológicos y también este famoso síndrome de Cushing, ¿sí? Que está catalogado también como una de las reacciones adversas más frecuentes. Miremos aquí, esta es una experiencia bien interesante que se utilizó. Animales de experimentación, se administró dexametasona por más de 3 días, ¿sí? Vía oral. Observemos, este es el fémur. Aquí miremos la cabeza de fémur. Al inicio, sin tratamiento. Es la cabeza de fémur sin tratamiento. Luego de 3 días, observen ustedes aquí la radiografía, se observa, ¿qué cosa? Baja nitidez de la cabeza de fémur. Algo ha sucedido. Sí, efectivamente los osteoclastos, fíjense aquí, los osteoclastos aumentaron. ¿Se acuerdan de la osteocalcina? La osteocalcina aumentó por el uso de corticoides, haciendo el hueso mucho más frágil y generando densidad mineral ósea disminuida y osteoporosis, a diferencia de un huesito normal. ¿Sí? Entonces, aquí la mejor recomendación es que mientras el paciente esté consumiendo corticoides, si lo amerita, la dieta es importantísima, alta en calcio, lentejas, menestras, entre otros elementos que tienen también una alta cantidad de calcio. Hablamos, desde luego, que la exposición a los corticoides genera una disregulación endógena del cortisol endógeno, generando síndrome de Cushing. Esta exposición a los corticoides lo que hace es, ojo, actuar sobre este eje triaxal, hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal.
¿Qué es lo que se hace? La exposición continua, constante, amplia de corticoides termina en el síndrome de Cushing. El paciente comienza a retener sodio, por ende aumenta la presión arterial, hay aumento de hiperglucemia, valga redundancia, aumenta la glucosa, hiperglucemia, el paciente tiene la cara de luna, es decir, hay una serie de elementos que se van generando producto de este síndrome de Cushing, ¿sí? Entonces, hay medidas hoy en día que tener en cuenta para disminuir esta toxicidad. Por ejemplo, el esquema dosis día alternativo. ¿En qué consiste? Si, por ejemplo, es el caso de la prednisona, ojo, se suele administrar un día alta dosis, al día siguiente baja dosis, al otro día alta dosis, baja dosis, alta dosis, baja dosis. Vamos a proponer un ejemplo. Si empezamos 20 miligramos, al día siguiente 5, al día siguiente 15, al día siguiente 10, al día siguiente 10, ¿sí? ¿Qué estoy observando? De 20 bajó a 5, de 5 a 15, 15 más 5, 20, igual que el primero. El cuarto día, 10 y 10, 20. Al día siguiente, puedo empezar con 15 y 5, ¿sí? 15 más 5, 20. Es decir, vamos de la cantidad de carga inicial, la bajo, la aumento, bajo, aumento. ¿Cuál es la situación de estar generando dosis día alternativo? Para minimizar el síndrome de Cushing y de esta manera hacer el menor daño posible al eje triaxal, hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal. Los corticoides inhalatorios, desde luego, pues han mejorado muchísimo. En el caso del asma, han minimizado sus reacciones adversas porque es una vía que, si bien es cierto, va directamente al sitio, en este caso, a nivel respiratorio, pero se minimiza su absorción, ¿sí? Hay que tener eso también en cuenta. Y la dosis diaria única entre 3 a 5 pm, el caso de la prednisona, como horario vespertino, también se ha podido encontrar en muchas publicaciones que hay ritmo circadiano que tienen los corticoides. Recuerden, el cortisol endógeno se sintetiza en mayor cantidad durante la mañana. Es por eso que siempre hay que tener en cuenta que ese ritmo circadiano nos permite saber el manejo óptimo de los corticoides, en qué momento se deben administrar. El caso puntual de la prednisona, entre 3 y 5 de la tarde se ha podido observar una menor posibilidad de toxicidad, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese detalle. Recuerden también que los corticoides, siendo inmunosupresores, se utilizan siendo inmunosupresores medio extraño, ¿no? Porque si me van a disminuir el sistema inmunológico, ¿cómo pues lo voy a utilizar? Más bien sería una reacción adversa. No es así. Sí se utilizan como inmunosupresores. Fíjense, pero ¿en dónde? Pues, ¿cabe la idea pensar en dónde se puede utilizar como inmunosupresores? Sí, en aloinmunidad y en autoinmunidad. Si parto de este último, ¿qué cosas son problemas autoinmunes? El sistema inmunológico ataca al mismo organismo, el lupus eritematoso. ¿Sí? Básicamente, entre otros problemas autoinmunes, ¿sí? El vitiligo, psoriasis, entre otros, ataca. ¿Y qué necesitamos? Bloquear disminuir al sistema inmunológico para que no siga atacando y no genere mortalidad. Allí se utilizan los corticoides. Aloinmunidad. Alo es, ¿qué cosa? Diferente. Auto es el mismo, ¿no? Por eso decíamos, autoinmunidad ataca a sí mismo. Aloinmunidad, un tejido diferente. Aloinmunidad se utiliza muchísimo en los trasplantes. Los pacientes trasplantados, cuando van a recibir un órgano de un paciente, en este caso donante, lo que se va a generar es que muchas veces el organismo del huésped reacciona generando inflamación. Los pacientes, cuando reciben un órgano trasplantado, necesitan tomar corticoides para disminuir, ¿qué cosa? El efecto antiinflamatorio. Es muy importante, tanto en la aloinmunidad como autoinmunidad, que el paciente tiene que consumir corticoides a larga data. Solamente allí miremos, y en la tormenta de citoquinas, esta tormenta de citoquinas, ¿se acuerdan ustedes en este momento que estamos padeciendo el problema de la pandemia del COVID-19? ¿Habrá uso de los corticoides? Fíjense que en esta publicación de la revista New England Journal of Medicine menciona dexametasona, pacientes hospitalizados con COVID-19. Fue publicada recientemente
en la cual menciona que la dexametasona tiene un papel importantísimo en haber disminuido la mortalidad en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque disminuyó la tormenta de citoquina, la que lógicamente pues genera la alta mortalidad en estos pacientes. Entonces los corticoides sí pueden ser utilizados, especialmente la dexametasona. Sí, la dexametasona en pacientes de este tipo de escenarios. Muy importante entonces eso. Pero desde luego requiere pues, hemos observado que la dexa tiene aumentado su potencia antiinflamatoria y sus RAMs también aumentan. Hay que tener siempre la prudencia de mirar cómo nuestros pacientes vienen siendo administrados y la dosis que sea la correcta. Desde luego que en nuestro país, ¿sí? En nuestro país, en el Perú, también no es ajeno a ello. ¿Cómo es el planteamiento del COVID-19 en nuestro país? Miremos los esquemas que recomienda el MINSA, ¿sí? Tocilizumab, corticoides, enoxaparina. Me voy a referir directamente a los corticoides. En casos moderados, ¿sí? Hospitalizados de COVID-19 que presenten ciertas características, se pone a consideración el uso de la metilprednisolona y en su efecto la dexametasona. Yendo a tanto la metilprednisolona como la dexametasona hoy en día se vienen utilizando. Ambos corticoides, miremos también los efectos adversos, porque aquí son dosis altas, dosis muy altas de corticoides, ¿sí? Que se utilizan en COVID-19. Por eso nuestros pacientitos finalmente pues debutan con aumento de glucosa, van a aumentar su presión arterial cuando salen del COVID, hacen problemas neurológicos también, entonces necesitamos también abordar desde luego estos efectos indeseables luego de haber utilizado, ¿qué cosa? El uso de estos corticoides. Muy bien, muchísimas gracias por la atención brindada.